Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: el misterio, los rumores y las pistas ocultas. Hoy vamos a desentrañar lo que se esconde detrás de los mensajes, las miradas y las interacciones de una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos, la pareja que nos hizo suspirar en Senkalkam y que, desde entonces, no ha dejado de generar especulaciones y debates. ¿Qué se dicen realmente cuando las cámaras no están grabando? ¿Hay mensajes ocultos en sus redes sociales? ¿Qué secretos guardan sus silencios? Bueno, pues prepárense porque hoy vamos a investigar a fondo y les aseguro que van a quedar tan sorprendidos como yo al descubrir algunas cosas. Pero antes de que empecemos con esta aventura detectivesca, les quiero recordar algo muy importante: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y de los análisis detallados, por favor, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar los mensajes ocultos de Kerem y Hande. Empecemos por lo más básico, por lo que todos vimos y que dio origen a todo este revuelo: Senkalkam. La química que transmitían Eda y Serkan en la pantalla era simplemente innegable, una conexión que traspasaba la ficción y que nos hizo cuestionar si lo que estábamos viendo era solo actuación. Y como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance entre los protagonistas no tardaron en aparecer. Al principio, tanto Kerem como Hande se mostraron bastante herméticos, tratando de mantener una postura profesional y evitando alimentar las especulaciones. Pero claro, en un mundo tan expuesto como el de la farándula, es muy difícil esconder lo que pasa, especialmente cuando la complicidad y la cercanía entre dos personas es tan evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad profesional. Y ahí es donde empezamos a buscar las famosas pistas ocultas, los mensajes en clave que, supuestamente, se enviaban a través de sus redes sociales. Un me gusta en una foto específica, un comentario con una frase aparentemente inocente, un emoticono que parecía tener un significado secreto, todo se convertía en una pieza del rompecabezas que intentábamos armar. Recuerdo que cada publicación de uno de ellos era analizada al detalle, buscando ese pequeño guiño, esa señal que confirmara lo que muchos ya intuíamos. Y claro, no podemos olvidar las entrevistas, esas ocasiones en las que, supuestamente, deben mostrarse neutros y profesionales, pero donde a veces se les escapa algún detalle revelador. Hablando sobre sus personajes, hablando sobre la serie, pero también, indirectamente, hablando de ellos mismos. Recuerdo una entrevista en particular en la que a Kerem le preguntaron sobre la química con Hande y su respuesta fue tan evasiva como reveladora. Dijo algo así como: la química es algo que no se puede fingir, o está o no está, y ahí, justo en ese momento, todas las alarmas se encendieron. Estaba confirmando implícitamente que lo que sentía por ella era real. Quizás. Y Hande no se quedaba atrás, también tenía sus momentos de respuestas ambiguas que solo hacían que la intriga aumentara. Era como si jugaran al gato y al ratón, dando pequeñas pistas aquí y allá, manteniendo la atención de sus seguidores y de la prensa. Lo más interesante era que a medida que avanzaba la serie, la dinámica entre ellos parecía cambiar. Lo que al principio podía parecer una simple complicidad profesional, se convirtió en una conexión mucho más profunda, algo que se podía sentir en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era como si la ficción se fusionara con la realidad, creando una mezcla explosiva que nos tenía a todos enganchados. Ahora hablemos de los mensajes ocultos en redes sociales. Este es un tema fascinante porque aquí es donde los fans más detectivescos se lucieron. Cada foto, cada historia, cada tuit era analizado con lupa, buscando cualquier detalle que pudiera tener un significado oculto. Recuerdo que hubo una época en la que se especulaba mucho con los emojis que usaban. Un corazón de un color específico, una carita sonriente con un guiño, un animalito en particular, todo podía ser interpretado como un mensaje en clave para el otro. Y claro, los fans, con su increíble creatividad, crearon teorías de todo tipo, conectando mensajes que quizás no tenían ninguna conexión, pero que en su cabeza formaban un relato perfecto. Y no solo emojis, también las canciones que compartían en sus historias de Instagram. Una canción de amor, una balada romántica, una letra que parecía describir su situación, todo se convertía en una pista más. En este juego de detectives.
Había quienes decían que compartían canciones con mensajes para el otro, usando la música como un medio para expresar sus sentimientos de manera discreta, para que solo ellos entendieran el verdadero significado. Era como si tuvieran su propio código secreto, un lenguaje que solo ellos entendían y que nosotros, los espectadores, intentábamos descifrar. Y luego, por supuesto, están las fotos. Hay las fotos. Las fotos juntas, las fotos por separado, las fotos con otros amigos, las fotos en lugares específicos, cada imagen era un campo de batalla para los que buscábamos mensajes ocultos. Una foto de Ande en un lugar que Kerem había visitado antes, una foto de Kerem llevando una prenda de ropa que Ande le había regalado, un reflejo en un espejo que parecía mostrar a la otra persona, los ejemplos eran infinitos. Y claro, cada detalle era analizado minuciosamente buscando cualquier conexión, cualquier señal que confirmara que lo que todos sospechábamos era verdad. Era como si cada foto fuera un acertijo, un enigma que nos invitaba a investigar más a fondo. Y no solo las fotos que ellos compartían directamente, también las que otros publicaban. Una foto de un amigo en común en la que se les veía más cerca de lo habitual, un vídeo en el que aparecían riéndose juntos fuera de cámara, un comentario de alguien cercano que dejaba una pista velada, todo sumaba en esta investigación que se convirtió en una obsesión para muchos. Pero no solo fueron las redes sociales el campo de juego. También hubo episodios muy comentados fuera de ellas. Recuerdo una entrega de premios, en la que ambos coincidieron en el escenario. La mirada que se dedicaron en ese momento, la sonrisa que se les escapó, la forma en que se tocaron sutilmente, fue como si el mundo se detuviera por un instante. Y claro, ese momento fue analizado por todos, buscando cualquier detalle que confirmara que la chispa entre ellos seguía encendida. Y así, cada evento público en el que coincidían se convertía en una nueva oportunidad para buscar señales, para confirmar o desmentir los rumores que los rodeaban. Era como si su vida fuera una serie continua, con cada capítulo generando nuevas expectativas y nuevas especulaciones. Y es que la química que tenían era tan evidente que era imposible ignorarla. No se trataba solo de una atracción física, sino de una conexión que iba más allá de lo superficial, algo que se podía sentir en cada interacción, en cada mirada. Y eso, por supuesto, hacía que los fans estuvieran aún más enganchados a esta historia, deseando que la ficción se convirtiera en realidad. Y luego llegó el momento en el que confirmaron su relación. Fue como si todo el puzzle encajara de repente. Todos esos mensajes ocultos, todas esas pistas que habíamos estado buscando, cobraron sentido de repente. Era como si hubiéramos estado leyendo un libro de misterio, y al final, encontráramos la clave que lo explicaba todo. Y aunque muchos ya lo sospechábamos, la confirmación oficial fue como una explosión de alegría para los fans que habían estado siguiendo esta historia desde el principio. Y claro, desde ese momento, las cosas cambiaron un poco. Ya no había necesidad de buscar mensajes ocultos, ya no había que descifrar códigos secretos, porque la relación era pública y oficial. Pero eso no significó que la intriga terminara. Ahora los fans estaban atentos a cada detalle de su relación, a sus viajes, a sus fotos juntos, a sus muestras de afecto en público. Cada interacción era analizada con lupa, buscando cualquier detalle que confirmara que su amor seguía tan fuerte como siempre. Y aunque la presión mediática siempre está presente, ellos han intentado mantener su relación lo más privada posible, protegiéndola de los focos y las cámaras. Y eso, creo, es algo que hay que respetar y admirar. Por supuesto, también hubo momentos difíciles, como en cualquier relación. Hubo rumores de crisis, de peleas, de separaciones, y por supuesto, los fans, que son los primeros en enterarse de todo, no tardaron en hacer circular estas noticias. Y ahí volvíamos a la misma dinámica. Análisis de sus redes sociales, búsqueda de pistas en sus publicaciones, especulaciones sobre su estado de ánimo, todo se convertía en una nueva investigación para desentrañar los secretos de su relación. Pero a pesar de todos los rumores, ellos siempre se han mostrado muy unidos, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Y eso, creo, es lo más importante. Porque al final, lo que realmente importa es lo que sucede entre ellos, lo que sienten el uno por el otro, más allá de lo que podamos ver o interpretar desde fuera. Y es que su historia, como cualquier historia de amor, es única e irrepetible, un capítulo más en este apasionante libro que es la vida. Y es que al final, lo que hemos visto a través de estos mensajes ocultos y de estas interacciones públicas es la historia de dos personas que se encontraron, se enamoraron y decidieron compartir sus vidas juntos.
Una historia que, como todas las historias de amor, tiene sus altos y sus bajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dificultad. Pero lo que es innegable es la conexión que hay entre ellos, algo que se puede sentir a través de la pantalla, a través de sus miradas y a través de cada gesto que comparten. Y quizás al final, los mensajes ocultos no eran tan ocultos después de todo. Quizás la clave estaba en observar con atención, en prestar atención a los detalles y en dejar que las cosas fluyeran de forma natural. Porque al final el amor, como cualquier otra emoción humana, es algo que no se puede esconder, algo que se manifiesta de diferentes formas, incluso en los silencios y en las miradas. Y es que la historia de Kerem y Ande es una prueba de que el amor, a veces, se esconde en los lugares más inesperados, en los gestos más sutiles y en los mensajes más ambiguos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje a través de los mensajes ocultos de Kerem y Ande. Hemos analizado sus miradas, sus gestos, sus redes sociales y sus entrevistas, buscando esas pistas que nos revelaran lo que se esconde detrás de su relación. Y aunque al final hemos llegado a la conclusión de que quizás no había tantos mensajes ocultos como pensábamos, lo que sí hemos descubierto es una historia de amor real y apasionada que ha cautivado a miles de personas en todo el mundo. Y es que al final, lo que realmente importa es la conexión que hay entre dos personas, más allá de lo que podamos ver o interpretar desde fuera. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo y por ser parte de esta comunidad que cada día crece más y más. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido interesante y entretenido para todos ustedes. Y antes de despedirme, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Creen que realmente hay mensajes ocultos en las redes sociales de Kerem y Ande? ¿O fue todo una simple coincidencia? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.